¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en su artículo 31, establece que las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida extrema y excepcional. Solo se podrán imponer a personas adolescentes mayores de 14 años, por los hechos constitutivos de delito que la ley señala, por un tiempo determinado y la duración más breve que proceda, por lo que en estos centros fueron creados para resolver problemas originados por la comisión de un delito. El principal propósito de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores es respetar los derechos y la seguridad, así como fomentar un bienestar físico y mental, tomando como último recurso el encarcelamiento y el alojamiento de menores. El tema de esta tarde es la justicia penal para adolescentes. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues para mí también es un placer dar la bienvenida a todas las personas que amablemente nos sintonizan en este espacio, en este programa. Esperamos que la información y el tema que hemos preparado el día de hoy para ustedes sea de su agrado, sea de su interés y que, por supuesto, ayude a disipar esas dudas recurrentes que existen en la ciudadanía queretana, en la comunidad estudiantil y, por supuesto, también en la comunidad o en el gremio jurídico. Es precisamente esa la labor de este programa, tratar de orientar de una manera profesional sobre diferentes aspectos, sobre diferentes temas jurídicos, como lo es el día de hoy, dándonos a la tarea de buscar expertos conocedores en cada área del derecho, precisamente para que nos brinden, para que nos compartan su conocimiento sobre temas muy especializados. Quiero aprovechar para recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde el estudio de TV UAC en el Centro Universitario, y usted nos puede ver, como ya lo sabe, todos los jueves a las 6 de la tarde y también en las repeticiones los fines de semana a través de la señal en TV UAC. Si nos ve por televisión, nos va a ver en el canal 24.1 de Teleabierta, el canal 14 de Easy, si tiene sistema megacable es el 124 y el 24 de Axtel. Y también nos puede seguir a través de redes sociales. Lo invitamos por favor ahí a que le dé me gusta, nos comparta el contenido y nos encuentra en Facebook, en la plataforma de TV UAC y también en la plataforma directamente en el canal de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo en Facebook, en YouTube y en Spotify. Aparecemos con el nombre de Hablemos Derecho. En estos medios va a haber la transmisión en vivo y también va a quedarse por ahí grabado el programa por si lo quiere volver a ver, si no lo vio completo, si quiere ver algún tema anterior sobre el cual hemos tratado en algún otro momento con otro experto, todo está ahí a su disposición. Por estos medios también lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, ya sea aquí en el chat en vivo de esta transmisión o también por algún mensaje privado. Si es que usted requiere hacernos algún comentario, si tiene alguna otra duda en torno al tema que vamos a abordar hoy o cualquier otro aspecto jurídico, su consultorio jurídico de TV UAC está abierto permanentemente para usted y es precisamente esa la labor social de este programa, tratar de orientar, de brindar acercamiento profesional a toda la comunidad estudiantil y a la ciudadanía en general. Pues sí, fíjense que primeramente agradecer que haya aceptado la invitación, un gran amigo, un conocedor y apasionado del derecho, en el cual a lo largo ya de más de 15 años que tenemos aproximadamente de conocerlo, pues bueno, hemos participado pues desde el punto de vista académico, desde el punto de vista jurisdiccional, y bueno, hemos tenido la fortuna de que siempre el maestro en los cargos y encargos que ha tenido, pues nos pueda apoyar brindando pues capacitación, asesoría, y bueno, pues qué bueno que el día de hoy nos acompaña el maestro Salvador Arbizu Galván, al cual agradezco enormemente que haya aceptado la invitación para compartir con todos ustedes un tema por demás importante, lo que tiene que ver justicia penal para adolescentes. Licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como ya lo adelanta, el doctor Salvador Arbizu es licenciado en Derecho, también es maestro en Administración de Justicia Estatal y Municipal,
con una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo y doctorado en Derecho, todo esto por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dentro de sus actividades profesionales y académicas se ha destacado como consultor, capacitador, autor de diferentes artículos para revistas, docente y evaluador certificado. Asimismo, dentro del sistema de justicia penal aquí en Querétaro, se desempeñó por más de 14 años como operador en el rol de defensor público, participando en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el estado de Querétaro en más de 100 juicios orales, múltiples audiencias iniciales, intermedias, de mecanismos alternos, de revocación de medidas cautelares y de adecuación de medidas en la fase de ejecución. Actualmente y a partir del mes de noviembre del 2021, el doctor Salvador Arbizu se desempeña como titular de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el estado de Querétaro y asimismo actualmente participa activamente en el proceso de formación y capacitación del sistema penal acusatorio y oral a nivel nacional e internacional. Estas, entre otras muchas actividades, son en las que ha destacado el doctor Salvador Arbizu, a quien por supuesto agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy y le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, maestra Laura, buenas tardes, doctor Gerardo y amigo. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en sus hogares, a través de las redes sociales y desde luego a toda la comunidad jurídica que está visualizando este importante programa y que a propósito del próximo mes con enfoque de la niñez, el día 30, en efecto, pero que todos los días es nuestro deber hacer efectivos sus derechos y es por eso que estoy muy grato, muy contento de estar aquí con ustedes en este importante foro. Desde luego les agradezco a la invitación a mi casa, a la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestro, y bueno, pues para entrar en tema, a mí me gustaría muchísimo comentar, que nos dijeras por qué la ciudadanía en general debe tener conocimiento, por supuesto, pues un conocimiento amplio de por qué reintegrar a un menor a la sociedad. ¿Cómo y de qué forma se adaptan estas medidas para fomentar los contactos abiertos entre menores y la comunidad? Porque pues si en mayores es también preponderantemente importante la reinserción o reinsertarse a la sociedad, pues con mucho mayor razón como menores, ¿no? Cuando hablamos de la importancia, cuando hablamos de los derechos que le asisten al menor, y bueno, que nos pudieras comentar en términos generales cuál es tu visión y por supuesto la encomienda que tienes ahora en estos tiempos. Muchas gracias, doctor. Fíjate que es una pregunta sumamente interesante porque el sistema de adolescentes ha pasado por diferentes momentos desde su lógica histórica. Recordarán que en algún momento hubo un modelo tutelar donde se integraba por un consejo desde el Poder Ejecutivo, que era quien coordinaba la investigación, la acusación, la defensa y también el seguimiento de las medidas que se les imponía en esta fase. Y naturalmente pues había algunos sesgos en el respeto a garantías judiciales, no había un debido proceso, no había autoridades especializadas y evidentemente con la adherencia del Estado mexicano en 1989 a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es cuando se emite esta convención y que México lo ratifica en 1990, tuvieron que pasar 15 años para que México pudiera cumplir con este compromiso internacional. De ahí que en el caso de Querétaro emite su normatividad aplicable en este tema en el 2006 y Querétaro empieza a integrar la justicia penal para adolescentes con este enfoque garantista de protección de derechos y desde la línea del interés superior de la niñez. Las garantías judiciales a partir de autoridades especializadas, donde la Fiscalía especializada en justicia para adolescentes, donde un defensor especializado en justicia para adolescentes, jueces especializados en justicia para adolescentes y también sumamente importante la autoridad de ejecución de medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Querétaro trabajó más de 8 años con esta modalidad del sistema garantista,
precisamente la semana anterior cumplimos 15 años en el sistema de justicia penal para adolescentes. Decirles que Querétaro cumplió y cumplió bien con el estándar internacional y nacional de los derechos humanos. Y no es hasta el 15 cuando se reforma el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para desarrollarse la atribución a la Federación en materia de justicia penal para adolescentes, y el 16 de junio del 2016, precisamente de esta ley nacional de la cual nos hablaba en la parte primaria de este programa, el doctor Gerardo, se gesta la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La diferencia era abismal totalmente. La gran reflexión internacional que se hacía era que tenían más derechos, ¿sí?, los adultos y que los menores. A poco se fue modificando, se fue observando, y el Comité de los Derechos del Niño, que es el interpretador de la Convención, poco a poco fue desarrollando una serie de observaciones, ¿sí? La 10, por ejemplo, que fue la que empezó a enfocar precisamente el modelo de justicia penal para adolescentes con un nuevo enfoque. Y que de ahí teníamos que ir dejando estos sesgos, ¿no?, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas adolescentes, incluso, ¿verdad?, estas denominaciones que hoy por hoy las utilizamos de niñas, niños y adolescentes, y abandonamos este concepto discriminador, minoril, adultocentrista, donde de alguna forma, pues ya desde ahí estábamos nosotros discriminando a un grupo muy importante por la cual todos los seres humanos pasamos, ¿no?, en la etapa de niñez y adolescencia naturalmente. Luego, el enfoque que desarrolla, que busca el sistema de justicia penal para adolescentes es precisamente socioeducativo. El Estado reconoce que al ser personas en formación, debe de ir integrando procesos socioeducativos, procesos integradores, procesos que ayuden precisamente a entender desde una experiencia de legalidad, por supuesto, por eso respeta, ¿sí?, el debido proceso, por eso garantiza la eficacia y la especialización de sus operadores, que son quienes imparten justicia en su favor en este sentido, pero el enfoque, al tener contacto con la ley penal, el Estado se aboca, ¿sí?, a desarrollar acciones programáticas con la línea de derechos humanos. Fueron pasando muchas cosas alrededor del avance, ¿no?, en esta cultura de los derechos humanos. 2005, fuimos con la del 2008 en materia de seguridad y justicia, avanzamos con la del 2011 en materia de derechos humanos, y poco a poco fuimos evolucionando. En el 14, por primera vez en México, se emite la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde esta ley se desarrolla este sistema de protección integral, que son lo que le va correspondiendo al desarrollo integral de la familia, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, en condición de vulnerabilidad, abandono, maltrato y demás. Y por otro lado, también se establece el sistema de responsabilidad penal. Reconoce perfectamente esta ley general la necesidad de integrar un sistema de responsabilidad penal. En efecto, como bien lo decía el maestro Gerardo, hay una reacción del Estado, ¿sí?, ante conductas delictivas de las personas que están teniendo contacto con la ley penal, y por primera vez en esta ley que les hablaba, nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se desarrollan grupos etarios, ¿sí?, grupo etario 1, grupo etario 2 y grupo etario 3. El primero abarca de los 12 hasta menos de los 14 años. Grupo etario 2, de los 14 a menos de 16 años. Grupo etario 3, de los 16 a los 18 años de edad. Luego, la proporción en correspondencia como una medida de sanción que impone el Estado a estos tres momentos de desarrollo que va teniendo la persona fue un avance abismal, lo que se tuvo en esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y concretamente en el tema que nos conversaba el doctor en esta primera pregunta, y incluso en la introducción, de este nivel de apoyos comunitarios, ya tuvo contacto con la ley,
ya entró a un sistema de justicia, ya entró, diríamos, desde el acceso a la justicia a través de la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía General del Estado va desarrollando mecanismos de alternatividad con criterios restaurativos, generando todos estos mecanismos de esta justicia alternativa que hoy para los queretanos es muy familiar, y que por supuesto la Fiscalía, ante determinado nivel de contacto que tenga, virtud, ¿no?, de una puesta en peligro de un bien jurídico tutelado, o en su caso de una materialización de esa vulneración de ese derecho, estimará judicializar un asunto. Naturalmente, como bien lo decías, la justicia para adolescentes, la mínima razón es el internamiento, ¿sí? Entonces es un derecho penal mínimo, es un derecho penal garantista, es un derecho penal que reconoce todos y cada uno de los derechos humanos, que establece ahí la Ley General en el 13 y por supuesto nuestra propia ley. Y en ese sentido, el sistema, todo lo que busca el enfoque, ¿sí?, de restitución de derechos es precisamente 3 temas: reintegrar a la familia, reintegrar a la sociedad e insertar vía una restitución de derechos plena a la persona adolescente que tuvo contacto con la ley penal. La comunidad juega un papel fundamental, porque los derechos de la niñez es de orden público. Entonces le corresponde a educación, le corresponde a salud, a desarrollo social, le corresponde desde luego a todas y cada una de las esferas gubernamentales para hacer efectivos sus derechos, y en ese sentido es como focaliza y visualiza el sistema de justicia penal en este enfoque socioeducativo. Maestro, digo maestro porque pues siempre es un gusto aprender de personalidades como tú en esta mesa de trabajo, pero bueno, yo sé que el grado, doctor, cuesta y nos cuesta trabajo, pero maestro, yo por esa confianza y sin ánimo de faltar algún respeto, porque el grado siempre es importante también, maestro, pero entre nosotros, entre amigos, fíjate que agradezco enormemente cómo has desarrollado este primer bloque, porque sin lugar a dudas hay muchísimas preguntas de forma inmediata, maestro, que me gustaría agradecer a Ana Julia Terrazas, a Miriam Escorcia, a Pamelia García, a Paola, que están pendientes y ya tienen varias preguntas, pero antes de pasar a sus preguntas, maestro, y para no perdernos en este contexto e ir armando nuestras dudas, inquietudes, me surgen dos inquietudes, repito, antes de pasar a las preguntas, pero que por supuesto estoy atento, estamos atentos aquí de hacérselas llegar a nuestro invitado ahorita regresando de la pausa para ir disipando sus dudas e inquietudes. Y si no, pues antes también, porque veo que son muchas las preguntas que siguen llegando. Maestro, hablabas 2 temas importantes. Uno, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, por supuesto, y no menos importante, la Ley de Justicia Penal para Adolescentes. Columna vertebral de nuestro ordenamiento, de nuestras leyes. Pero ¿qué pasa o de qué manera, maestro, si comentamos en la primera parte que el privar de la libertad a un menor debe ser una medida excepcional? ¿Cómo le hacemos o de qué manera no se violenta un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes? Porque comentabas estos 3 sectores de 14 a 16, de 16 a 18, o bueno, hasta antes de los 18, que sin lugar a dudas llegasen al internamiento. Pero ¿cómo y de qué manera o cómo se pretende o cómo visualizan ustedes, y más en tu encargo que tienes ahora, estimado maestro, atender a hombres y mujeres? Porque hoy conocemos, y ustedes, por lo menos en nuestro estado, ya vemos normal, pues un cerezo femenil, un cerezo de hombres. Pero te quiero comentar que a lo mejor, a menos de, ¿qué te gusta?, 120 kilómetros, aquí luego, un poquito más a lo mejor, el Estado de México, Jilotepec, maestro, te quiero decir que el cerezo es uno solo, bueno, está al lado de la iglesia para empezar, y está dividido por una malla. O sea, ¿cómo le hacemos aquí o cómo están atendidos los hombres, mujeres o los niños y las niñas? Maestro, ¿qué comprenden estas edades, pues de 14 a los 18, por supuesto? ¿Y qué vínculos familiares se generan o qué vínculos familiares se van realizando, maestro, para apoyarlos a estos menores? Sí, muy interesante la pregunta. Fíjate que la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
está alineado a toda esta normatividad que hablabas hace un rato, ¿no? Tiene una perspectiva socioeducativa, pero que trabaja con personas externadas y con personas internadas. Diríamos que si la máxima del garantismo es enfrentar el proceso en libertad, que existe esa posibilidad de defenderse en libertad y la mínima razón será el internamiento, la restricción de la libertad que opera en el grupo etario 2 y grupo etario 3, el 14 a 16 y 16 a menos a 18, lo que desarrollamos nosotros desde la Autoridad de Ejecución de Medidas es que con las personas que están en externamiento, sí, tenemos la UMECA de adolescentes. También la Autoridad de Ejecución de Medidas tiene la UMECA adolescentes y desde ahí desarrollamos planes y programas individualizados de seguimiento. En el caso de que una persona está en el interior, ¿sí?, de un centro de internamiento de adolescentes, como es el caso de la autoridad, tendremos planes individualizados de actividades y planes individualizados de ejecución. Desde ahí el enfoque o la mística es socioeducar. Supongamos que tengamos a una persona que por este contacto con la ley interrumpió su secundaria o su preparatoria, en ese momento nosotros continuamos con su derecho a la educación, pero además lo insertamos, como vieron hace algunos días en redes sociales, actividades culturales, artísticas, teatrales, dibujo, recreación, deporte, gimnasio, es decir, todos y cada uno de sus derechos continúan de manera inmediata a través de este plan individualizado de actividades. Cuando un juez decreta una medida de sanción respecto de una persona adolescente, entonces se endereza un plan individualizado de ejecución. El juzgador detecta cuáles son las medidas, los criterios de las medidas, virtud de las necesidades. Ojo, porque la justicia para adolescentes no funciona por criterios de peligrosidad o criterios de prisión preventiva oficiosa, sino que funciona a partir de una serie de elementos que van a irrogarse en función de las necesidades Social educativos, maestro. totalmente, que tiene el ser humano, que tiene la persona. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es formar a las personas en el momento en el cual por alguna razón tuvieron contacto con la ley penal y a partir de ahí en positivo, la función de la autoridad de ejecución es activar todo el mecanismo de restitución de derechos para llevarlos a las aulas, para llevarlos a las escuelas. Y aquí, en esta pregunta, nosotros estamos desarrollando una sinergia bien importante con todo el aparato educativo del Estado de Querétaro. Tenemos una sinergia muy activa con la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo invitamos precisamente a la rectora a la puesta en marcha de este programa el año pasado, la doctora Tere, donde por supuesto le expusimos el programa en esta gran alianza por la niñez y adolescencia y por supuesto dijo todos los programas, desde el nivel de bachillerato y universidades, el acceso abierto para que puedan toda la niñez y adolescencia, por todas las condiciones posibles, que se integre a este derecho de educar. De la misma manera, la sinergia la estamos haciendo desde el propio INDEREC, con la maestra Iridia Salazar, con la maestra García Besné del municipio, por supuesto que en Cultura, por supuesto, con la maestra de Secretaria de Cultura, que estuvo en estos días también con nosotros visitándote ya, viendo productos terminados después de un año y medio que hemos estado trabajando determinadas vertientes en materia artística y teatral, y así sucesivamente. Decirte que todo el mes, por ejemplo, de abril estamos desarrollando una sinergia muy importante de abril, mes de la niñez. Y en este sentido, de abril, mes de la niñez, nos va a acompañar la Secretaría de la Juventud, el INDEREC, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios, así como la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, la Escuela Libre de Negocios, el CECITEC, la UTEC, es decir, una serie de instituciones, ¿sí?, del sector público, del sector social, del sector académico, desarrollando los 20 derechos que por lo menos de manera enunciativa establece el artículo 13 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero en la pregunta exprofeso de qué pasaría si tuviéramos, y digo qué pasaría porque en el caso de Querétaro sucede un fenómeno bien interesante. No tenemos a una niña en este momento que tenga una condición de internamiento, ni en medida cautelar ni en medida definitiva.
Y eso es un hallazgo bien interesante de cómo en la sociedad... Interesante, importante, maestro. Muy importante porque lo que está sucediendo en Querétaro no es lo mismo como que de lo que está sucediendo en el norte del país o en el sureste. Y eso es bien importante. De hecho, el día de ayer salió ya el estudio del INEGI 2023, donde desarrollan el estudio del 21 hacia el 22, y entonces hace un reflejo ahí de toda la zona geográfica del país y toda la política pública que se endereza en este sentido de la justicia penal para adolescentes, y Querétaro presenta este dato, ¿no? Este dato que es muy revelador porque al final del día toda nuestra población que tenemos en este momento es de varones, y en el interior, por supuesto, que tenemos módulos, ¿sí? Programas especializados para ellas. Es decir, toda la capacidad instalada se tiene con programas específicos, con esta perspectiva, ¿no? De niña, y es bien interesante que nosotros estamos pues preparados cuando llegue a darse esta posibilidad. Naturalmente que es un centro de naturaleza mixta, hoy por hoy, que tratamos siempre estar muy atentos de todas las innovaciones que se dan desde esta perspectiva de niñez, ¿sí? Desde la niña, en este caso, y desarrollar todas las acciones y sinergias en igualdad de condiciones, igual también para cualquier tipo o estereotipo que pudiera presentarse o pudiera tener en esta condición. Y en este sentido, entonces, regreso al punto de las medidas socioeducativas. ¿Cuál es el fin? ¿No? Si son personas que por estar en desarrollo bio, psicológico y social necesitan un regreso proporcional, ¿sí? Por parte del Estado, a través de esta justicia especializada, modalizada, con este criterio o perspectiva de derechos en potencia, entonces tiene que ver mucho con vamos a continuar formándolos, incluso desde las reglas de Beijing, ¿sí? Desde las directrices de Riad se busca precisamente esta vinculación, ¿sí? De la sociedad, de la comunidad, participando, haciendo política pública en favor del sector. Sí, maestro, sin lugar a dudas, algo muy, muy importante. Nos quedan 3 minutos aquí. En piso nos comenta Vivi que vayamos cerrando esta primera idea. Y quisiera retomarlo, maestro, donde efectivamente, repito, ya hay un gran número de llamadas. Regresando a la pausa, le daremos puntual seguimiento a cada uno de ustedes. Miriam Escorcia, repito, gracias. Mafer Mayorga, Alfa Inmobiliaria, que están atentos y con un sinnúmero de preguntas, maestro. Pero nada más quiero cerrar esta última idea en 2 minutos. En cuanto hablabas de las reglas de Beijing, por demás importantísima, con todo lo que tiene que ver de estos tratados internacionales que tenemos que aplicar, no es de que si podemos o queremos, sino que tenemos que aplicar, correcto, para también hablar de la sanción, la duración, por supuesto, de las determinaciones que realizan los órganos jurisdiccionales, y que en tu trabajo ahora es, pues no, ni siquiera como defensor en su momento, ni siquiera como órgano jurisdiccional, sino ahora, pues velar porque no se violente ningún derecho de niños, niñas, adolescentes que tienes ahí, ¿no? Sí, totalmente. También es bien importante este rubro que citas porque el sistema de niñas, niños, adolescentes está alineado al sistema universal de los derechos humanos, desde esta lógica de la Convención sobre los Derechos del Niño, también, por supuesto, de estas reglas con criterios orientadores, reglas de Beijing, directrices de Riad, reglas de Tokio, reglas de La Habana, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con este importante grupo y su trato, y siempre desde ahí estamos encontrando, pero además, ¿sí? Todas las líneas, diríamos, de función de desarrollo por parte de los estados que estamos adheridos a esta Convención sobre los Derechos del Niño, y por supuesto el sistema regional ha abonado mucho con casos emblemáticos en materia de niñez y precisamente focalizados en materia de justicia penal para adolescentes. Maestro, pues sin lugar a dudas vamos a la primera pausa. Licenciada Laura Méndez, de este bloque. Es un gusto tener un invitado con esta expertise y que bueno, pues no puede uno ni interrumpirlo, porque la verdad es que hay muchas cosas que nos aporta esta mesa. Vamos a la pausa y estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos acompaña en esta mesa de trabajo el doctor Salvador Arbizu Galván. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el Cerro de las Campanas, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos acompaña en esta mesa de trabajo el doctor Salvador Alviso Galván, con el cual estamos hablando del tema de la justicia para adolescentes desde un paradigma o desde un panorama universal de los derechos humanos. Licenciada Laura Méndez, tenemos ya por ahí algunas inquietudes para también darle después pasa a las preguntas de todos y cada uno de ustedes aquí a través de la página de Hablemos Derecho. Sí, bueno, con base en lo que nos ha platicado, que es sumamente interesante en el primer bloque, doctor, sería importante que nos comentara, que nos hiciera saber qué tipo de sanciones son las que se imponen, se aplican a los jóvenes, a los adolescentes que se ven involucrados en estos procedimientos penales, precisamente en busca o en aras de procurar la reinserción a la sociedad. Me parece que es muy importante el tema de la justicia para adolescentes porque, como bien lo comenta, son personas en desarrollo y la sociedad y el Estado juegan un papel fundamental, no solamente en su formación propiamente, sino en su reinserción. ¿Qué tipo de sanciones son las que se aplican viéndola desde esta perspectiva de derechos humanos? Sí, bien interesante tu pregunta. Las medidas son de orientación, de protección y van a ser en internamiento o en externamiento. Mira, hoy por hoy, incluso en este esquema de necesidades o de requerimientos personales que pueda tener una persona, ¿sí? Y que por alguna razón tiene un manejo inadecuado de la violencia, por decirte algo, entonces el enfoque en ese sentido es una serie, ¿sí?, de participar en programas, por ejemplo, en este tema de control o manejo de las emociones, control o manejo de la violencia, por decirte algo. Si fue algún asunto de naturaleza sexual, pues en ese sentido tendrá la orientación, pero también la formación que debe de tener una persona para un manejo adecuado de la sexualidad propia, pero por supuesto también de la de terceros, y así sucesivamente. El juzgador va determinando las condiciones personales de la persona adolescente y en virtud de ello va decidiendo si es en internamiento, si es un semi-internamiento o incluso es en libertad, ¿no? Evidentemente vigilada, pero todas esas condiciones, ahí la defensa juega un papel fundamental en este ejercicio, en este control, ¿sí?, con esta perspectiva y con esta lógica, ¿no? Lo decía hace un momento, el ser un defensor especializado va a buscar, en efecto, que todos estos derechos jueguen en su favor, virtud de esa aplicación de esa medida formativa, socioeducativa, y virtud de ello es como se determina, ¿verdad?, la decisión judicial y determinará si será en internamiento o en externamiento, pero también va a establecer las condiciones, ¿sí?, de adecuación de la medida, ¿verdad?, donde va a haber aplicación, ¿sí?, de menor gravedad para ir estableciendo cuando la persona vaya muy bien en su programa, ¿sí?, vaya muy bien en todo este proyecto que se esté desarrollando en su favor, puede acceder a una libertad anticipada, si me permites el término, para integrarse a su familia, integrarse a su escuela, integrarse a la sociedad y seguir participando activamente en la comunidad, con todo este enfoque y desde luego desde este criterio de la protección integral y del interés superior de la niñez. Y esto que nos comenta, doctor, me parece, ahí abonando a lo que acaba de comentar, también permite prevenir la reincidencia. De hecho, porque si atiendes a la persona en sus carencias emocionales, psicológicas, sociales, educativas, pues precisamente como es una persona en crecimiento, en desarrollo, vamos a poder evitar que eventualmente en su adultez pues continúe con esas conductas desviadas a lo mejor, ¿no? De hecho, es una buenísima pregunta porque le has dado el clavo. Eso es justicia para adolescentes, que es un sistema preventivo. Sí. Es un sistema preventivo que busca precisamente potenciar, desarrollar a la persona y que trabajar en positivo con él para regresar en positivo a su escuela, a su familia, a su comunidad y no generar este
esquema, diríamos, retributivo que busca el derecho penal de adultos, donde ahí evidentemente se da el juicio de reproche, virtud de esta violación a la norma penal, ¿verdad? Que ya ha estado establecida y que en esta capacidad, ¿verdad?, de libre albedrío, decide la persona violentar el bien jurídico de la persona o incluso de la sociedad, etcétera. Maestro, nos comenta Pamela García, aquí en la página de Hablemos Derecho, durante el proceso del delito del menor de edad, ¿el tutor sufre alguna consecuencia legal? Esto tiene que ver con la integración per se de la conducta delictiva, ¿no? Puede ser que en ese abandono o en esa desprotección que realice respecto a esa persona o esa instigación o esa motivación, ¿sí?, respecto de su hijo, supongamos que es su hijo, pues naturalmente va a tener consecuencias, pues, penales, pero desde el sistema penal de adultos, naturalmente. Y además hay una situación importante, maestro, porque pues como tutor tienes la obligación de procurar atender, velar por un sano desarrollo de esparcimiento, recreación de un menor, no para instigarlo o ayudarlo a que te ayude a ti a cometer delitos, ¿no? Totalmente. Lo veíamos en los robos a casa habitación, ¿no? Pero bueno. Buena pregunta ahí de Pamela García. Miriam Bescorcia, ¿cuáles son las etapas del proceso penal del sistema para adolescentes, maestro? Bien. Es de investigación, intermedia, juicio oral y, si la persona es encontrada responsable, de ejecución de medidas. Ok, así se dice muy sencillo, pero esto lo tiene usted que aprender en un año en la Facultad de Derecho, ¿no? Pero sí, en términos generales, pues sí, la acusación esa no ha cambiado, es decir, la fase de investigación, la fase intermedia para vincular o no, y por supuesto otras medidas como menores que tienen mejores, o no mejores, sino diferentes derechos y diferente visión, maestro. Permítame aquí nada más, quiero preguntarle, ¿qué protocolos, cómo se da el tratamiento al hablar de justicia para adolescentes? Pues evidentemente hablamos de conductas cometidas por adolescentes y pueden estar involucradas otros jóvenes. ¿Cuál es el tratamiento que se le da en estas etapas de investigación y a los, por ejemplo, a los jóvenes, a los adolescentes que fungen como testigos? ¿Hay algún protocolo en donde se resguarde su identidad? Porque al menos en otras materias hay principios que hablan de la mínima intervención de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Cómo es en justicia para adolescentes? Mira, también es una interesantísima pregunta, porque hace unos momentos te platicaba que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece precisamente este sistema de protección, este sistema de responsabilidad penal, pero testigo, víctima o imputado, los tres tienen la condición de niñez. Entonces, naturalmente, el trato tiene que ser igual. Si hay protección respecto a su privacidad, la confidencialidad, su intimidad, pues naturalmente en los tres temas se desarrollan. Claro. El enfoque diferenciado existe naturalmente y si es testigo, recibe su condición, su sistema de protección naturalmente por su adulto apropiado, por su abogado, si estamos hablando de la víctima incluso, ¿sí?, su asesor jurídico, su representante legal, su papá, etcétera. Es decir, todo el esquema de protección, ¿sí?, en la perspectiva de menor va a funcionar. Okay. Y además hasta la manera de preguntar y todo es diferente. Ese es el enfoque. O sea, no puedes llegar y decir, es testigo hostil, o sea. Y para eso también se ocupa la especialización del abogado para poder obtener la información que va necesitando su caso desde esta perspectiva de su teoría del caso, sea acusador o sea defensor o asesor jurídico victimal. Okay. Sí. Nos comentan también, maestro, buenas tardes, ¿qué sucede si un adolescente va al centro comercial solo y lo detienen por robo? ¿A qué derechos tiene este adolescente? Es de igual manera, o sea, los derechos que tiene, supongamos que es una persona por debajo de los 12 años, porque no preguntaron la edad, pues el sistema de protección opera en ese sentido y pues allá será canalizado. Si rebasa esta edad, de los 12 a los 14, pues siempre y en todos los casos debe de desarrollarse el mismo mecanismo de control de derechos que existe para él, ¿no? Si, por ejemplo, hay una necesidad de cautela per se en el sistema
de adulto, pues con mayoría de razón va a existir en el de adolescentes, porque si es un asunto de una botella dulce, como maestro, a esta lo o de mejor. un dulce, pues naturalmente que se van a privilegiar otro tipo de decisiones para regresar a su familia y hablar de otro tipo de esquemas que esas acciones pues endereza el órgano de investigación, en este Incluso caso la Fiscalía. hasta la misma retención, maestro, tiene que ser diferente. Totalmente. La retención, lo comento porque muy probablemente, repito, pues nos sigue también ya gente que a lo mejor está en su casa ahorita tranquilos y puedan o hayan visto o hayan vivido una situación de esta naturaleza y que resulta, bueno, pues desde el momento que el elemento de policía llega por el reporte y se da cuenta que es un menor, incluso por las características antropométricas, antropomórficas, porque pues en muchas ocasiones les pides una identificación, a lo mejor no la trae, y confías que te digan tengo 14, 15, ¿no? Y pues pudieras deducirlo, digo, no es perito, pero podrías. Entonces, la retención ahí es diferente, ¿no? Con los principios que se tienen. No, y además armonizado lo que tú dices, bueno, vale la pena decir que ante, diríamos, la manifestación expresa de un adolescente que tiene esta condición de adolescente, por debajo de los 18, opera en su favor esta presunción de edad. Y por otro lado, mientras que el plazo con la cual el órgano de investigación va a trabajar con una persona en adultos son 48 horas, en adolescentes son 36, y hay una recomendación desde la observación 24 que solamente sean hasta 24 horas. Okay. Entonces, también pues, todos los plazos, es una justicia sí. más rápida, con mayor celeridad en plazos, en momentos, en circunstancias, en trato. Y evidentemente, por eso también el enfoque del fiscal investigador. Cuando el fiscal investigador está formado precisamente con esta perspectiva, sus decisiones tienen que ser de protección. Claro. Correcto. También, sí. Bueno, hace un momentito comentábamos, o hacían una pregunta, ¿qué responsabilidad tiene o qué intervención tiene el tutor, el padre, la madre o el tutor? También me gustaría preguntarle qué pasa, por ejemplo, en las instituciones educativas, donde en ocasiones es donde se cometen los delitos, por ejemplo, de cuestiones de abuso sexual, cualquier delito relacionado con esta situación. ¿La institución educativa tiene alguna responsabilidad de alguna naturaleza por alguna omisión, negligencia o algo semejante que no que fomente, pero sí que permita o que tolere conductas por parte de los jóvenes? Sí, funciona mucho a través de los propios protocolos que deben de tener en aulas de clase, salón, prevención de bullying escolar, prevención de riñas o ese tipo de temas, ¿no? Hoy por hoy yo creo que, estoy seguro que el sistema educativo trabaja en ese sentido, y naturalmente que en esta cadena de responsabilidades, si se analiza cuando en una investigación penal alcanzaría alguna condición culpable por omisión o por acción, a que el resultado típico penal se consume y hay alguna participación directa o indirecta de determinada persona, pues naturalmente tendría una responsabilidad penal en la lógica delictiva que tenga que establecerse, pero eso es propiamente de la investigación penal que se endereza en cada caso concreto. Okay. Pero la omisión, por supuesto, que genera una responsabilidad. Claro. Maestro, enlazando esa pregunta anterior, nos comenta también qué derechos tiene un menor de edad que es detenido. Ya comentabas de alguna manera, pues no es lo mismo 48 horas a 24, etcétera, etcétera. ¿Algún derecho adicional? Bueno, es que de hecho si las personas adultas tenemos todo el sistema de protección en nuestros derechos, desde el trato, desde la presunción de inocencia, en materia de adolescentes se potencia, ¿no? Claro. Hoy he insistido mucho para que se vaya quedando mucho en el foro, pero también en las personas que nos están viendo en casa, que es menester, y aquí han salido varias, ¿no? Han salido de padres, tutores, maestros, o sea, las personas que tengamos algún nivel de responsabilidad con determinada función, pues naturalmente que nos va a ir rogando una serie de temas, ¿no? Pero cuando ya se tiene, diríamos, la condición de detenido a una persona,
¿no? Y puntualizando lo que dice el maestro, de los 12 a los 14, naturalmente nunca van a estar en una restricción de su libertad y van a operar, ¿no?, mecanismos de protección inmediatos, ¿no?, naturalmente. De los 14 a los 16 ya hablábamos de estas 36 horas que habla nuestra ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Docentes, pero en todos los principios rectores que gobiernan al sistema, ¿no? Ya lo decíamos, protección integral, interés superior, presunción de inocencia, a que participen todas las instituciones especializadas en materia de justicia, ¿no? Inclusive hablábamos hace un momento en la pausa de los abogados privados con esta condición de especializados, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Me parece que la figura del adulto apropiado, la figura de la persona de confianza, además de la persona cuidadora, etcétera, ¿no? O sea, todo el mecanismo de derechos va a funcionar exactamente igual. Y ya en una condición de internamiento ni se diga, el derecho a la alimentación, la educación, al trato, no hay aislamiento, ¿no? Al derecho máximo a la salud, ¿no? Una alimentación máxima que potencie su formación, ¿no? Medicamentos, trato, ¿no? Psicólogos, atención psicológica. Hoy por hoy, con este tema de la pandemia que potencializó el tema de los suicidios, mecanismos de prevención, es decir, todo el sistema de derechos se amplía naturalmente, ¿no? Maestro, para ir cerrando también aquí ya con las preguntas que sin lugar a dudas, bueno, siguen llegando, que bueno, agradezco también, por supuesto. ¿Cuál es la pena para un menor? ¿Cuál es la pena máxima que imponen un menor? Y también, maestro, Mafe Mayorga dice aquí, ¿de qué manera se garantiza la seguridad del menor dentro de, comenta dentro del tutelar? ¿Y cómo se puede denunciar una irregularidad sin que se tome alguna represalia contra él mismo? Mira, vamos a platicar en primero la distinción, porque ahí hablaron de penas, entonces hemos dicho desde que empezamos que en sistema de justicia penal para adolescentes no se imponen penas, sino se imponen medidas. Mientras las penas buscan una retribución, tienen un carácter retributivo, en el derecho penal de adolescentes se busca una medida socioeducativa. Aclarando eso porque es bien importante diferenciarlo. Claro. 2. Para el grupo etario 2, de 14 a menos de 16, la consecuencia máxima será de 3 años de medida. De 16 a menos de 18, la consecuencia máxima para imponer medida es hasta 5 años. Ok. Y, maestro, nos quedan 4 minutos. No sé si quieras ir comentando, ir cerrando el tema con algún comentario. ¿Qué se está haciendo propiamente en esta encomienda que tienes al estar al frente de esta responsabilidad? Y por supuesto, ¿cómo lo estás socializando? ¿Tienes algunos trabajos pendientes para realizar, bueno, pues ahora en este próximo mes de abril, Día del Niño? Algo que nos quieras comentar para ir cerrando también. Nos quedan 4 minutos, maestro. Sí. Mira, en decirte que lo que estamos desarrollando ahora con la encomienda del señor gobernador Mauricio Curi González, desde el liderazgo de la licenciada Lupita Murguía Gutiérrez y la Subsecretaría de Derechos Humanos, estamos desarrollando una comisión intersecretarial. En la comisión intersecretarial participan todas las secretarías obligadas propiamente de interés público, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Social, todo el aparato del Estado. Sí, que todos tenemos, en virtud del primero, naturalmente tenemos que respetar en estas 4 obligaciones los derechos de niñas, niños y adolescentes, el artículo 4, el interior superior de la niñez, y de ahí hacia abajo estamos desarrollando acciones programáticas afirmativas como la del próximo mes, por ejemplo. ¿Sí? La del próximo mes de abril, mes de la niñez, vamos a desarrollar toda una estrategia, ¿sí?, socioeducativa con varias instituciones. Desde la Defensoría de los Derechos Humanos, Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Casa de la Cultura Jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios de Querétaro, el CECITEC, la Escuela Libre de Negocios, la UTEC, ¿no? Es decir, todas, la NAHUAC, la Marista, la Cuauhtémoc, es decir, todas las universidades van a estar participando
haciendo cada uno de los derechos que nos van correspondiendo. La idea es hacer efectivo el INE, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, desarrollando todo este tema porque bueno, pues es bien importante señalar que tienen derecho a votar, tienen derecho a participar, tienen derecho a opinar, tienen derecho a manifestar sus ideas. Estamos haciendo esta sinergia en materia cultural, en materia artística, en materia teatral, ¿no? Entonces, va a estar la Secretaría de la Juventud, va a estar el INDEREC, van a estar los gallos blancos, van a estar los gallos negros. Es decir, vamos a hacer una serie de acciones y de actividades en todas las vertientes, torneos, juegos, es decir, desde el deporte, desde la cultura, desde el teatro, desde la educación, es desarrollar toda esta sinergia que potencien los derechos de nuestra niñez en esa condición. Para toda la adolescencia, todos sus derechos. Pues maestro, ojalá que nos puedas hacer llegar esta información que ya comentas tú para que, bueno, pues ponerlo también en las plataformas y que la gente esté pendiente y que, bueno, pues siempre es importante dar a conocer esto. Antes se veía así como muy, muy privado, como que esto nada más es mío y ahora también darlo a conocer a la sociedad, pues es muy, 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 muy padre. Muchísimas gracias, licenciada Laura Méndez, si podemos despedir rapidísimo. Gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Esperamos que, bueno, haya servido a todos la información que nos ha brindado y muchas gracias a las personas que nos envían comentarios. También, por supuesto, a nuestro equipo detrás de cámaras que hacen posible la transmisión de este programa. No se olviden de seguirnos, de compartirnos ahí en redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.